Comenzamos con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos has regalado, por este privilegio que podemos venir, Señor, como iglesia, como decimos siempre, y poder escudriñar las Escrituras, poder nadar en tu sabiduría. Que esto sea cada vez más un motivo de sorpresa, Señor, para nosotros, que nos sirva, Señor, para poder conocerte más y poder vivir esta vida, Señor, que nos has regalado. Te doy gracias porque podemos estudiar ahora esta serie de Éxodo. Te pedimos que podamos ver y entender un poco más de tu carácter, de tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu sabiduría, y que podamos vernos reflejados, Señor, en cada momento, Padre. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como se acuerdan, estamos en Éxodo. Vayamos a Éxodo. Vamos a leer, estamos en el capítulo 5. Vamos a leer de corrido del 1 al 21 y lo vamos a tener en cada partecita después. Éxodo 5, del 1 al 21. Dice: Después Moisés y Aarón llegaron ante el faraón y le dijeron: Así dice Jehová, Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto. Pero Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, y tampoco he de soltar a Israel. Ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Permite pues que marchemos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios, no sea que nos ataque con pestilencia o espada. Versículo 4. El rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué distraéis al pueblo de sus faenas o sus labores? Volved a vuestras tareas. Perdón. Dijo también Faraón: Mirad, el pueblo de este país ahora es numeroso y vosotros los estáis haciendo cesar de sus tareas. Y aquel mismo día Faraón ordenó a los supervisores del pueblo y a sus caporales diciendo: No continuéis dando paja al pueblo para fabricar adobes como en días atrás, que ellos vayan y recojan la paja por sí mismos. Y le exigiréis la misma cantidad de adobes que hacían en días atrás, y no la rebajaréis, porque son perezosos. Por eso claman diciendo: Deseamos ir a hacer sacrificios para nuestro Dios. Agrávese la labor a esa gente y que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Todo esto son palabras del faraón, ¿no? Versículo 10. Saliendo entonces los supervisores y los caporales del pueblo, hablaron al pueblo y les dijeron: Así ha dicho Faraón: Ya no os doy más paja. Id vosotros, recoged vosotros mismos paja donde los encontréis, y aunque nada se disminuirá de vuestro trabajo. 12. Así el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo que sirviera de paja. Entre tanto los supervisores los apremiaban diciendo: Acabad vuestras faenas, cada jornada el cupo del día, como cuando había paja. También los caporales de los hijos de Israel, que los supervisores del faraón habían puesto sobre ellos, eran azotados, diciéndoles: ¿Por qué no habéis cumplido ni ayer ni hoy vuestra cuota de adobe como antes? Entonces los caporales de los hijos de Israel llegaron y se quejaron ante Faraón, diciendo: ¿Por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos, pero nos dicen: haced adobes, y aquí tus siervos son azotados como si tu pueblo fuera el culpable. Pero él respondió: Sois perezosos, muy perezosos, y por eso vosotros decís: Vamos a hacer sacrificio para Jehová. Y de ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la cuota de adobes. Y los caporales de los hijos de Israel se vieron en apuros al decírseles: Nada de vuestros adobes se reducirá la tarea de cada jornada en su día. Al salir de la presencia del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los aguardaban, y les dijeron: Que Jehová les mire y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro aliento a ojos de Faraón y de sus servidores, poniéndole en su mano una espada para que se nos mate. Bueno, el desafío de esta mañana es que podamos entender. Yo estuve leyendo bastante y masticando porque no entendía casi nada, siéndoles sinceros. Entonces traté de armar la estructura y dividir por partes. Del versículo 1 al 5 vemos que hay una conversación, del 1 al 6 me parece que, del 1 al 5 hay una conversación entre Moisés,
Faraón y Aarón. Del 6 al 11 del capítulo que estamos leyendo hoy, que es el 15, vemos otra vez la astucia del faraón queriendo oprimir a Israel. Eso vamos a estar desarrollando en un rato. Del 12 al 14 vemos que Israel no puede cumplir con lo que el faraón le está exigiendo. Del 15 al 19 vamos a estar viendo que hay una charla entre los líderes de Israel, que son como los jefes de las cuadrillas, y el faraón. Y del 20 al 21 vamos a ver el descontento de los líderes de Israel con Moisés y Aarón. ¿Qué está pasando? Ya llegó un momento, la semana pasada Israel nos estuvo guiando un poco en la charla, para entender que Dios tuvo un encuentro con Moisés. Eso vimos la semana pasada en el final del capítulo 4. ¿Se acuerdan que iba por el camino Moisés? En el versículo 24 del capítulo 4, dice, y ocurrió por el camino en una posada que Jehová le salió al encuentro y procuró hacerlo morir. Pero Séfora, tomando un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y tirándolo a los pies de él, dijo, realmente eres esposo de sangre. Estamos viendo que esto era raro, era muy raro, había varias ideas al respecto de lo que puede llegar a ser esto, pero sí nos quedamos con esto, de que evidentemente la labor de Moisés era expresar a Dios en donde está, y el pacto de sangre que era a través de la circuncisión era muy importante. Entonces Séfora le dice, corta el prepucio del hijo, y dice, esto te representa, aquí hay un pacto de sangre, vos vas hacia el faraón con esta premisa, ¿no? Porque si no Moisés iba a morir. Entonces con esto en mente, Moisés y Aarón se encuentran con el faraón sabiendo que el pueblo hebreo estaba totalmente esclavo, y en el capítulo 5 vemos que aparece la petición. Los primeros 5 versículos vemos en la escena, en Egipto, que están el faraón, Moisés y Aarón. Una conversación. Entonces, habíamos visto este tiempo que el propósito de Éxodo es que se siga cumpliendo esto de que el pueblo de Israel pueda llevar la bendición a todas las naciones. Entonces, siendo fiel Dios a su pacto, ¿no? En este sentido. Entonces, en el capítulo 4 hemos visto que Dios se da a conocer a Moisés más en profundidad. Y ahora vemos que el propósito del capítulo 5 es que el faraón pueda conocer a Jehová, que no sabe quién es Jehová, que de hecho es la pregunta que vimos en el versículo 1. Habíamos leído que dice así, dice Jehová Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto. Pero en el versículo 2 vemos que dice, ¿y quién es Jehová? ¿Ven? En el final de 2 dice, no conozco a Jehová, ni tampoco voy a soltar a Israel. Entonces vemos que acá la intención del autor es poder demostrar que lógicamente el faraón no conoce a Dios, pero me parece que tampoco hay intención de conocerlo, ¿no? ¿Qué le interesa a este rey egipcio soltar a un pueblo que le genera, obviamente, recursos, genera labores? Y mucho más raro, para pensar para la cosmología egipcia, que quieran de alguna manera dejar un tiempo de descanso el pueblo de Israel para, dice, celebrar a Dios en el desierto. Como si el faraón, pongámonos un poquito en lugar del faraón, y dijera, ¿y a mí qué me importa lo que vos querés hacer, no? ¿Ustedes se acuerdan el propósito del faraón? O sea, ¿qué figura cumplía el faraón en Egipto? ¿Alguno se acuerda? O sea, ¿cómo? La serpiente, muy bien. ¿Y para el mismo Egipto? ¿Qué era el faraón para los egipcios? Tal cual. Era como un dios. Entonces, que venga un tal Moisés y Aarón, ¿quién lo conoce para el faraón, no? Y te diga, déjame al pueblo 3 jornadas, 3 días, para celebrar a mi Dios, es muy irónico, una burla para el faraón, sabiendo que él es Dios, él, según él, ¿no? Entonces, como el faraón responde, tal vez podríamos decir con chicana, ¿no? Como diciendo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Israel? O sea, no lo vamos a liberar. Como que ya Moisés en su discurso, en su negociación, podríamos decir, sube un poco más el tonito de voz. Yo lo leo de esta manera cuando veo el versículo 3, que dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. ¿A qué se refiere con esto? ¿Por qué dice esto acá Moisés? ¿Qué se le ocurre? Acabamos de decir. Del capítulo 4, como dice el pastor, ¿no? Entonces acá
vemos que Moisés aclara y dice, tuvimos un encuentro con Dios. Dice, y permite pues que marchemos de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificio. Ven que antes había dicho celebración en el desierto y ahora Moisés dice ofrecer sacrificio a Jehová nuestro Dios, no sea que nos ataque con pestilencia o espada. Entonces podemos ver en esta dinámica de nuevo, en donde de alguna manera ya empieza Moisés y Aarón a expresar quién es Dios, quién es más poderoso. El faraón obviamente era poderoso en aquel tiempo, pero aparece la figura de Moisés y Aarón diciendo que si no cumplimos la labor o lo que Dios manda, va a haber otro más poderoso que puede dominar sobre el faraón. Y eso es muy fuerte para él mismo escuchar esto, ¿no? Dice, no sea que nos ataque con pestilencia o espada. El faraón dice, ¿quién te conoce? ¿No? ¿Pasa esto o no pasa en un futuro? Pestilencia o espada para el faraón. Con las plagas, ¿no? Una de las primeras plagas era esto, que había una peste sobre el ganado. O sea que evidentemente se cumple. Eso está en el capítulo 9, versículo 3. O el 11, capítulo 5. Esto de morir a espada se dice de muerte de los primogénitos. Entonces, versículo 4, vamos a estar viendo algo que llama la atención en el original, que tal vez como que en el español lo leemos rápido, pero dice, el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, dice el rey de Egipto, ¿no? ¿Por qué distraéis al pueblo de sus faenas? Volved a vuestras tareas. ¿Alguno tiene otra versión? Versículo 4 del capítulo 5. Hacéis cesar al pueblo de sus trabajos. Ese más claro. ¿Alguno tiene otra versión que quieran agregar para darnos luz? ¿Por qué? Distraes al pueblo de sus quehaceres. Muy bien. Hacer cesar. ¿Y cómo, Iris? Apartar. Muy bien. ¿Alguno de casualidad puede fijarse cuál es la palabra que se usa en el original? Si justo tienen ahí el strong. Ahí nos va a sonar un poco más a qué se refiere. La palabra apartar, distraer, hacer cesar es Shabbat. O sea, el faraón le está diciendo, ¿no? Lo que vemos acá en el texto. Dice, ¿por qué le das Shabbat al pueblo de Israel? ¿Ven? Entonces ya vemos ciertos contrastes o diferencias que vemos del gobierno de Dios, que hemos visto en el capítulo 2 de Génesis, que luego de 6 días de trabajo, el séptimo día cesó de trabajar. De trabajar está bien, este Shabbat implícito, ¿no? Vemos que acá en el laburo del pueblo de Israel en Egipto, vemos a un gobierno que oprime, que no les da Shabbat, que no les da descanso al pueblo de Israel. ¿Ven la diferencia? Este contraste entre lo que es la servidumbre hebrea al faraón, sin descanso, o vemos este contraste de la servidumbre de Dios a Israel, que ahora vamos a estar viendo este juego ida y vuelta. Y otra cosa que ustedes puedan ver, acá en el del 1 al 5, el 5 hay unas palabras que nos va a hacer recordar a otras situaciones. Dijo también Faraón, mirad al pueblo de este país, ahora es numeroso y vosotros le estáis haciendo cesar de sus tareas. ¿En qué parte aparece esto, no? Que habla de que el pueblo de Israel es numeroso. ¿Cómo? Con la promesa de Abraham, ¿ven? En el pacto de Dios con Abraham dice que va a haber una multitud, ¿no? Una descendencia muy grande, como la arena del desierto, las estrellas del cielo. En el capítulo 1, fíjense, veamos capítulo 1, versículo 10, habíamos leído en Éxodo también, que dice, vamos, procedamos con astucia, dice el faraón, contra él, no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra, se una también con los que nos aborrecen y luchen contra nosotros. Ven esta misma idea de que ya para la época del faraón de Egipto, en Éxodo, ya estaba multiplicado. En el versículo 7 dice que los hijos de Israel fueron fecundos, se multiplicaron, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, dice, ¿no? Entonces vemos esta misma idea como repitiéndose en este ciclo en donde el autor nos quiere mostrar que el pacto de Dios se está cumpliendo, ¿no? De que sean fecundos, de aquello digamos que las naciones
puedan ver quién es Dios a través de ellos. Pero vayamos ahora al capítulo 6, perdón, al versículo 6 en adelante, del 6 al 11, y veamos cuál es la orden, de qué manera la serpiente, o el faraón, en este caso, el pueblo de Egipto, empieza a aplastar al pueblo de Israel. Leemos rápido, que yo leímos recién, igual, que dice: aquel mismo día Faraón ordenó a los supervisores del pueblo y a sus caporales, eran jefes, diciendo: no continúen dando paja al pueblo para fabricar adobes como en días atrás, sino que ellos vayan y recojan la paja por sí mismos. ¿Qué está pasando acá? ¿Alguno tiene idea? Les aumenta el trabajo, tal cual. ¿Qué tienen que hacer ellos? Entonces, antes les daban la paja y ahora tienen que hacer todos ellos, ¿no? Como dice también Cris, no tienen la materia prima y ellos tienen que elaborar la misma cantidad de ladrillos sin materia prima. Esa es más o menos la dinámica. Hay un videito, ahora vamos, mientras lo preparan, seguimos leyendo un poco más de estos versículos, en donde nos da la idea de ver cómo era que ellos trabajaban. ¿Ya está? Bueno, no sé si se ve bien, pero ahí vemos cómo fabricaban en Egipto. Si querés pones play. Em, Esa es la paja que le otorgaba Egipto al pueblo de Israel. Ven, ahí están la arcilla, con el barro, y hay como cuadrados o rectángulos de madera donde ellos ponían ahí los moldes para los ladrillos, ¿no? Ven, esa es la labor, esa casi final de la labor del pueblo hebreo a la fabricación de ladrillos. Ven, ahí están con la paja, que lo van llevando como una especie de cisterna, digamos, en donde empiezan a pisar y a mezclar la arcilla con la paja. Yo no sé si esta es una película, alguno reconoce qué es esto, pero estaba en YouTube. Me pareció potable. Lo que hacen, que ahora creo que empiezan a enfocar, es empezar a picar la paja que le da el pueblo egipcio y los van tirando, ven, en esa fosa. Entonces empiezan a pisar, como si estuvieran pisando uvas, y empiezan a hacer una mezcla, ¿no? De ahí, de todo. Esa labor de esfuerzo, de carga, de producción bueno, pisar, de producción de ladrillos. ¿Pisadero se llama? Bien, mira. Bueno, entonces, ahí está bien. Entonces, imaginen ustedes como el pueblo de Israel llevaba la paja y tenía que tirarlas en ese pisadero y empezar a mezclar. Pero ahora, ustedes supondrán, como estuvimos viendo y acá afirma, de que ellos tendrían que crear una cierta cantidad de ladrillos por día, ¿no? Ahora les dice: busquen ustedes la paja y hagan eso en determinado tiempo. Y es decir eso y decir que no van a cumplir y les van a azotar por no alcanzar lo mismo, porque de alguna manera sí o sí tienen que poner paja, porque como estos, yo tengo mi versión adobes, son ladrillos sin cocción. Entonces, para que esto no se quiebre y el adobe realmente quede duro, tenían que ponerle paja dentro que absorbía la humedad del ladrillo antes de secar, para que quede, viste, firme, como recién decíamos. Entonces acá el faraón manda la orden y les dice: no, tienen que ustedes conseguir esto. Y es interesante porque para conseguir la paja, no es que vos vas y buscas paja por ahí donde vos quieras, sino que la paja se levantaba como producto de la cosecha. Cuando se separaba el trigo, agarraban y zarandeaba el trigo, de un lado quedaba la paja, y de esa paja se usaba para la fabricación de ladrillos. Pero es interesante que los tiempos al pueblo esclavo de Israel no le alcanzaba, porque ellos no podían. Tienen que esperar un tiempo determinado, una fecha del año determinada, en un día determinado, para buscar algo que ellos no tenían. Por eso vimos en el versículo, vamos a ver el versículo 12, que ellos empiezan a recoger rastrojos o hierba seca, como para empezar de alguna manera a suplantar o a reemplazar eso. Entonces, ¿cuál era el propósito de los ladrillos? ¿Alguno tiene idea? ¿Por qué ellos tenían que hacer ladrillos? Tal vez un poco de historia. ¿Mm? Para construir casas puede ser, pero es por otro lado.
Las pirámides. ¿Ven? ¿Cuál es el propósito de las pirámides? Es una sepultura, ¿no? Son una especie de... a ver, no me sale la palabra. Como de nichos, lu- mausoleos, lugares... ¿Cómo? Exacto. Para los templos, muy bien. Bueno, en este, tal cual, es para los templos, para las viviendas, para también. Entonces, ahí podemos ver que de alguna manera todas estas cosas que lo que hacían era con el propósito de que el nombre del faraón se extienda, ¿no? De generación en generación. Entonces, de alguna manera, y fíjense este contraste, ¿no? Viene un Moisés y les dice, no, mira, quiero que estos 3 días que separes al pueblo de Israel sean para que ellos puedan adorar a Jehová, ¿no? Cuando lo que están haciendo acá es una labor precisamente para adorar al faraón, por decirlo de alguna manera. Después, otro motivo por el cual se menciona y se cree que hacían estos ladrillos era para construir especies de silos o graneros. ¿Se acuerdan de quién fue la idea en un momento de construir esto? De José. ¿Se acuerdan que tuvo José un sueño? Que en 7 años iba a venir 7 años de hambruna. Entonces ellos empiezan a juntar, ¿no? A juntar los granos para que les dure. Entonces probablemente también venían con esa dinámica, ¿no? Así que en definitiva, la pregunta que nos hacemos, ¿el pueblo de Israel pudo o no pudo cumplir con los deseos del faraón? ¿No? De que con astucia les empezó a no otorgar esa materia prima que les va a ayudar a construir. Vemos en el versículo 12 que ellos comienzan, decir, el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo que sirviera de paja, o sea que paja no tenían. Entre tanto, los supervisores los apremiaban, los apuraban diciendo, acaben vuestras faenas. Cada jornada al cupo del día, como cuando había paja, o sea, ellos estaban obligados a hacer la labor como si tuvieran toda la materia prima. ¿Ven? En el versículo 14 enfoca a que no pudieron hacerlo, entonces castigo. Leímos en el 14 que dice, yo tengo caporales acá en esta versión, pero son como jefes de cuadrilla, ¿no? Capataces, capataces. Entonces los capataces de los hijos de Israel llegaron y se quejaron ante el faraón diciendo, ¿por qué así tratas a tus siervos? Ah, no, en el 14, perdón, me pasé. Entonces los caporales de los hijos de Israel, de los supervisores del faraón, habían puesto sobre ellos y eran azotados, diciéndoles, ¿por qué no habéis cumplido ni ayer ni hoy vuestra cuota de ladrillo como antes, ¿no? Entonces vemos una vez más repetida la astucia de la figura del maligno detrás de Egipto, que es la figura de la serpiente, queriendo aplastar al pueblo de Dios, aplastar lo que representa a Dios. Esta astucia del faraón, ¿se acuerdan cuál fue la excusa del faraón? Una, que dice que no les da paja, ¿para qué? Para que hagan todas estas labores, para que no dejen de trabajar, pero también los acusa de algo la serpiente, podríamos decir. Ustedes llegaron a verlo. Aparece en el versículo 8 y versículo 9. Los acusa de algo al pueblo de Israel. Ociosos, muy bien, Nico. Tal cual. Muy bien. También como dice Cris. El faraón los acusa de que son holgazanes, perezosos, como dice Nico, y también de mentirosos, como mencionaba Cris. O sea, él se agarra de algo y dice, yo no les creo. No quieren trabajar, son mentirosos. Por eso le dicen en el versículo 9, no atiendan a palabras mentirosas, le dicen a los que están en Egipto. Son gente que miente. Entonces vemos a la serpiente una y otra vez queriendo autojustificar de por qué está aplastando de esta manera al pueblo de Israel. Entonces ya del versículo 15 al 19 podemos ver esta conversación. Ya no era solamente, como vimos en el principio, Moisés, Aarón y el faraón. Ahora la conversación acá es entre quiénes, a ver si lo pueden ver. Bien, los jefes, los capataces, muy bien, con el faraón. ¿Y qué le dicen? ¿Cuál es el problema ahí?
¿Por qué nos maltratan, no? ¿Por qué nos tratan de esta manera? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué responde el faraón? Otra vez. Dice ociosos, son unos ociosos. ¿Y repite algún otro adjetivo que puedan agregar ahí, que ven ahí? Sí, pero yo tengo esta versión que dice, a ver si ustedes coinciden conmigo. Son ociosos o perezosos y después dice muy perezosos, ¿está bien? ¿Les agregan el muy ahí o solamente mi versión? Ociosos, bien. ¿Más ociosos? Tan ociosos. Ahí está, como que le potencia al concepto, ¿ven? Entonces, los vuelve a tratar de mentirosos. Muy bien. Son ociosos, mentirosos, de nuevo. Nada de vuestros adobes, le dice el faraón a los capataces, se reducirá. La tarea de cada jornada en su día. Tremendo. O sea, escuchar esto de parte del faraón para los capataces que representaban a Israel era, nos van a seguir castigando, nos van a seguir azotando. Ya era un extremo, ya Israel no podía soportar todo esto, ¿no? Pero hay algo que quisiera que podamos detenernos en este texto, en la palabra que utiliza el faraón acá, cuando eh, dice, no les voy a dar paja, le dice el faraón, y después le dice, dice, deben de entregar la cuota de adobes. Y acá una palabra que utiliza en el hebreo, que se utiliza, que es davar yom bayom, aparece esta misma palabra en el capítulo 16, acompáñenme si quieren, capítulo 16, versículo 4. ¿Alguno lo quiere leer y a ver si lo encuentra? Bueno, acá hay algo que les parezca que suene parecido entre todo a lo que vimos antes. O sea, diariamente el pueblo de Israel debía hacer qué cosa en Egipto, construir una cierta cantidad de ladrillos. ¿Qué dice Dios acá diariamente? Les da el pan. La porción de cada día Dios le va a dar. ¿Ven? ¿Qué pueden entender de eso? Así hablan un poquito. ¿Qué está queriendo decir acá? ¿Qué pasa? ¿Qué contraste ven? ¿Qué diferencias? Uno lo somete y el otro le sirve. Perfecto. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo es el gobierno de la serpiente? Somete, se aprovecha. ¿Ven? ¿Cuál es el gobierno de Dios? Servicio, entrega, dar. ¿Ven? De hecho, en el versículo 5, fíjense, dice, pero en el sexto día sucederá que cuando preparen lo que han de traer, será el doble de lo que recojan cada día. ¿Por qué le dice esto? Que en el sexto día van a tener el doble. ¿Qué pasa al séptimo? El día de reposo, de descanso, el sabbat. ¿Cuál es la diferencia con el faraón? ¿Se acuerdan que vimos? No va a haber sabbat, no van a tener reposo ustedes. ¿Por qué? Son unos mentirosos, son unos holgazanes, no quieren trabajar. Vemos el reino, el gobierno de Dios, que enseña todo lo contrario. Él es el proveedor. O sea, el pueblo de Israel no tiene que ni siquiera amasar, no tiene que buscar harina, no tiene que hacer nada. Dios le trae del cielo, no es el maná que les trae del cielo. Y de hecho, al séptimo día van a descansar porque le va a quedar doble porción del día sexto. ¿Ven el contraste del gobierno de Dios con el gobierno de la serpiente? Podríamos decir. Volvamos al capítulo 4, de 5, perdón. Entonces, habíamos leído en el versículo 17, dice, pero él respondió, son perezosos, muy perezosos, y por eso ustedes dicen, vamos a ofrecer sacrificio a Jehová, ¿no? O sea, de mentirosos también. Versículo 18, id ahora y trabajad, no se les dará paja, y habéis de entregar la cuota de adobes. O sea que día tras día, sin Shabbat, sin descanso, no solo deben hacer
los ladrillos, sino que tienen que ir por su cuenta y buscar la materia prima que no tenían al alcance. Por ende, vimos que en el versículo 19 les decía el faraón que no se va a reducir la tarea. Entonces, el 20 al 21 viene la reacción de los capataces, de los líderes de cuadrilla, etcétera, de Israel, con Moisés y Aarón. ¿Cómo están ellos frente a esta situación? ¿Qué se les ocurre que dice? Exacto, ¿les echa la culpa a quién? A Aarón y a Moisés. Es culpa de ustedes que estemos sufriendo esta injusticia de parte del faraón. Es culpa de ustedes, ¿no? En el versículo 21, fíjense, a ver si nos ayudan con versiones, porque dice, yo tengo en esta versión, que Jehová los mire y los juzgue, dice, o sea que estaban enojados contra ellos. Pues habéis hecho heder nuestro aliento a ojos de Faraón y de sus servidores, poniéndolo en su mano una espada para que nos mate. ¿Alguno tiene otras versiones que nos quieran compartir y leer? ¿Qué está pasando? Somos unos apestados, dicen. Algo que genera olor, o sea, repugnancia. Tal cual. Nos entregaron en bandeja, dice. Regalados. ¿Alguna otra versión que quieran agregar? Más o menos es lo mismo, ¿no? ¿Cómo? No. Abominable, repugnante, odiosos. Nos ha hecho odiosos, mirá. Es interesante que la mirada que tienen los capataces, ¿no? de la situación es totalmente injusta y ahora encima nos ven como lo peor, como odiosos, repugnantes, algo feo, algo asqueroso, nos ven peor de lo que nos veían por esto que acabamos de decir, que queríamos un tiempo de Shabbat para adorar a nuestro Dios. Pero paradójicamente, las primeras dos plagas están ligadas a esto, a lo asco, a lo repugnante. Sí, a lo repugnante es la palabra más justa. ¿A alguno se le ocurre cuáles son estas plagas que justamente generan real y literalmente repugnancia? Peste de ganado, río de sangre. ¿Algún otro que genera esos dos perfectos? ¿Y algún otro que genera repugnancia? Moscas. Bien. Piojos. ¿Alguna más? Hay una que es mucho asco, digamos. Las ranas. Llena de ranas la cama, la casa, llena de ranas. En cantidad se te llenan 50 ranas a tu cama. Debe ser un asco. Cuando se muere, ¿qué cosa? Exacto. Cuando terminan las plagas, se mueren y queda todo podrido. El hedor que dice acá. Por eso, la ironía de Dios en este sentido. Vemos un toque de estos pasajes. Bueno, el río de sangre creo que es la peor también. Ahora vamos a ver por qué. Tal cual. Exacto. ¿Cuál es el propósito de las plagas, como dice Cris? E- Exacto. Lo que Dios hace es demostrar que Jehová está por encima de todos los dioses que representan en cada plaga, ¿no? Y si, como dice Cris, y si apestan, este pueblo de Israel apesta por querer adorar al Dios que es sobre todos los dioses, entonces ¿qué hace Dios? Listo, bueno, yo voy a atacar a cada uno de sus dioses y tus dioses son los que van a apestar. ¿Ven el contraste? Por ejemplo, capítulo 7, versículo 17, veamos que esta palabra se repite. 7:17. Dice, y ahora dice Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, golpearé con la vara que tengo en la mano sobre las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Y los peces que están en el río morirán y el río, ¿qué dice? ¿Qué tiene usted? Hederá. Tendrá olor, apestará, ¿no?
y los egipcios tendrán repugnancia, ¿ves? Repugnancia de beber las aguas de Nilo. O sea, ¿te da repugnancia el pueblo de Israel? ¿Realmente? ¿Te da repugnancia mi autoridad, dice Dios? Bueno, esto te va a dar repugnancia. Esto va a generar olor, realmente. Como vemos en el capítulo también 8, a ver si lo encuentro, versículos del 1 al 6. Dijo entonces Jehová a Moisés: entra a la presencia del faraón y dile: así dice Jehová, deja partir a mi pueblo para que me sirvan, y si te niegas a dejarlo ir, he aquí yo plagaré con ranas todo tu terreno. Y el Nilo bullirá con ranas, las cuales subirán y penetrarán en tu palacio, en tu alcoba, sobre tu lecho, así como en las casas de tus siervos, entre tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre tus siervos. Y después Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los arroyos, sobre los canales y sobre los estanques, y haz que suban las ranas sobre la tierra de Egipto. Y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. ¿Ven ahí otra vez la misma plaga, ¿no? Entonces, ya como para ir terminando, es poder entender cuál fue el propósito general, ¿no?, de todo esto y qué nos sirve a nosotros como iglesia. Vemos evidentemente dos gobiernos bien marcados: el gobierno de Dios y el gobierno del faraón, en este caso de la serpiente, el maligno detrás. Vemos que el gobierno de Dios nos muestra que es Dios mismo el que sirve a Israel, como vimos en el caso del Sabbat, que da descanso, que provee alimento cada día. Y vemos que el gobierno alejado de Dios, como es el gobierno de la serpiente o del faraón, es un gobierno que se aprovecha, todo lo contrario, que lo que hace es manipular, porque no hacemos tiempo, pero hay juegos de palabras que hace el faraón de manipular la conversación con Moisés. En el hebreo hay juegos de palabras que hace, que tienen que ver con la servidumbre, con el trabajo, con el Sabbat. Y vemos que el faraón, el gobierno de la serpiente, siempre intenta una y otra vez aprovecharse del otro, aplastar del otro. Pero sí para pensar y considerar. Que a veces nosotros pensamos que como una historia, ¿no?, el Éxodo, o pensamos como una historia lejana a través del gobierno del faraón. Por eso no nos damos cuenta que nuestro comportamiento es muy, pero muy parecido en muchas ocasiones, ¿no?, de aprovecharnos del otro, ¿no?, en cualquier circunstancia, como estamos viendo en Santiago. De hecho, ¿se acuerdan que vimos en el caso de los apóstoles hace un tiempo? ¿Qué querían hacer entre ellos? Competir, ¿no? ¿Quién era el líder de entre ellos, ¿no? Y Jesús, en Mateo 20, se los leo, dice: Jesús llamándolos dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ellas la potestad, el dominio de la serpiente. Estamos en Mateo 20, 25. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso ya cuando vemos el maná, que descendió, que Jesús dice: yo soy el pan de vida, o sea, el pueblo de Israel debería entender realmente que es el mismo Dios que está ahí, que da de su plenitud. Un autor desconocido hace la siguiente pregunta: ¿nos movemos conforme a la sabiduría de la serpiente o a la sabiduría de Dios? Muchas veces uno ve la historia del faraón y de Egipto como algo lejano, pero nos damos cuenta que en reiteradas oportunidades obramos con astucia para aprovecharnos del otro. Que el principio del Evangelio nos muestre que el verdadero gobierno se trata de servir y dar nuestra vida en rescate por el otro. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este espacio, por este tiempo que pudimos otra vez entender un poco más tu palabra, Señor, que realmente se haga viva en nuestros corazones, que podamos asombrarnos, Señor, de tu Evangelio en cada momento, en cada detalle, que podamos asombrarnos que el gobierno, Señor, de tu gobierno expresa la sabiduría que sobrepasa, Señor, todo entendimiento, que podamos tomar esta sabiduría una y otra vez, que no nos dejemos caer en la trampa de la sabiduría de la serpiente, de querer aprovecharnos constantemente de diferentes situaciones, sino que aprendamos a morir a nosotros mismos, Señor. Que sea el gobierno de Cristo el que reine en cada área de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Dios.